con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos y amigas. Estamos iniciando esta mañana de trabajo. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero. Soy Francisco Rocha. Está con nosotros el señor doctor Pablo Lucio Paredes y le hemos convocado y pedido, como siempre, que nos ayude a interpretar no solo las versiones del gobierno, sino también de voces tanto de la oposición como de técnicos que miran con escepticismo. Algunos, otros dicen es igual, o sea, no se podía esperar otra cosa sino esto. Así es que primero al doctor Lucio Paredes le diría, Pablo Lucio, ¿hay un modelo que continúa? ¿Esta es una posibilidad de cambio en la política económica o qué se percibe desde este, que unos dicen programa económico, otros dicen hoja de ruta y otros dicen 1.700 millones de dólares de recaudaciones? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, un gusto como siempre estar aquí. Deben ser algo así, estaba pensando, deben ser como unos 30 años que vengo a Radio Democracia, si es que existe desde hace 30 años, que sí creo. Sí. Es más, ya me iba a sentar a dirigir el programa ahora. Me parece bien. Mira, más allá de los calificativos, que si es la hoja de ruta, que si es un programa, que si no es, yo diría que hay una coyuntura política que es comprensible, donde el gobierno tiene que moverse. Es un gobierno que llegó muy débil y se ha ido fortaleciendo. Viene próximamente la consulta popular. En fin, entonces yo creo que también hay que entender, cuando uno mira desde afuera siempre busca la perfección. Cuando uno mira desde adentro, si uno se imagina estar adentro, hay que ver que la vida tiene sus limitaciones, con lo cual yo no justifico. Claro. Pero más allá de los calificativos, yo te diría que dentro de estas medidas, o como se llame, no importa, hay algunas cosas que están bien. Hay algunas cosas que están bien, pero son insuficientes. Hay algunas cosas que son erradas y algunas cosas que faltan. Yo diría que hay estas 4 categorías que me parece más importante mirar. Claro, mirar específicamente, qué es lo que hay en exacto, más allá del membrete, ¿no? Pero esto de que priorice lo político un poco, alguien que no hace política, pero que de alguna manera la sigue permanentemente, parecería justificable, entonces, ¿sí? No sé si es justificable, pero entendible. Ya. Yo siempre trato en la vida de ponerme del otro lado del actor, ¿no es cierto? Porque cuando uno mira las cosas desde afuera, uno siempre encuentra, uno dice desde afuera, esto debería ser de otra manera. Es cierto, pero también si uno está dentro tiene limitaciones, ¿no? Entonces yo no justifico, pero explico. Pero hay estas 4 opciones, digamos, de análisis. Hay estas 4 categorías, no sé por cuál quieres que empecemos. ¿Empezamos por el bien o por lo que falta? Por el bien, porque hay que entusiasmar de alguna manera. Esto pero también sí podríamos tiene... dejar para el final el bien también para entusiasmar a la salida. Entonces, comencemos por lo peor. Vamos ahí con el tema. Mira, yo creo que está bien, por ejemplo, que el dinero electrónico pase a la banca privada. A ratos no nos damos cuenta que era un nubarrón bien grande sobre la economía ecuatoriana. Entonces me parece importante esto, aunque falta todavía que la Asamblea apruebe la ley, no cambios en la ley, en fin, pero bueno, es un camino. Creo que la ley de plusvalía también lo es. Yo creo que se discutió hace un año muchísimo ese tema y se discutió porque realmente la ley es mala, ¿no?
partía de un sustento ideológico, de todas estas cosas que tenía Correa contra todo el mundo, ¿no? Siempre pensando que todos actúan mal, que todos, y que el único que ve bien es el gobernante, es el único que tiene una buena visión, todos los demás están equivocados, todos los constructores estaban equivocados, la persona que se compra un departamento está equivocado, todos estaban equivocados, y él hizo la ley en ese sentido. Es una mala ley y está bien que se la vaya a eliminar. Bueno, no es en el programa económico, sino en la consulta, pero igual, digamos, es un tema que me parece importante. La flexibilidad laboral hay que estar conscientes que es una cosa importante. Mira, la vida es muy sencilla. Cuando pones trabas en algo, no es que logras mejorar eso, lo empeoras, y eso sucede en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Las trabas no son positivas. El sistema laboral ecuatoriano tiene demasiadas trabas y lo que acaba generando no es más empleo, acaba generando menos empleo, a pesar de que en general la justificación es pongo trabas para que va a generar empleo. No, es todo lo contrario, las trabas generan menos empleo, ¿no? Y hoy el Ecuador necesita empleo, entonces hay que destrabar el sistema, lo cual no quiere decir que no se cumpla la ley. Exactamente. Que no se cumplan, que no se les dé todos los derechos. Exactamente, y que hay un respeto a la gente, eso, claro. Todo eso es lo razonable. Pero la flexibilidad es importante en este momento para ir adaptando el empleo y a en las esta condiciones. parte del tipo de contratos y eso, ¿encuentras que hay algo de flexibilización? No está claro. El Hay gobierno que lo ir que ha a la- dicho es vamos a discutir, lo vamos a hacer a nivel Sectorialmente. sectorial, pero al menos hay una intención Ya. que no había antes, ¿no? Antes, Antes sí, no sí, había. sí, no había. El tema del dinero electrónico no había, el tema de la plusvalía no había, en el tema laboral no había buenas intenciones, sino Claro, todo lo contrario, sí, sí, ¿no? sí, Entonces así me es. parece que ahí hay cambios cuando uno dice es lo mismo de antes. No, no es lo mismo de antes. Esas tres cosas al menos son diferentes de lo anterior, ¿no es cierto? Ya. Luego un tema que me parece que está bien, pero es insuficiente, es el tema del ajuste fiscal. El gobierno dice hay un déficit de 4.7 mil millones de dólares y lo vamos a bajar a un punto del PIB en los próximos 3 años, ¿no? Hasta el año 2020, sí, 3 años, tres años y pico. Está bien, bajar el déficit es importante. El único problema es que estamos partiendo de una base que creo que no es la correcta. O sea, el déficit inicial no es 4.700. Claro, ¿no? ese ya es el que se supone entonces, se redujo claro. este año, pero no Si es tú ese dices, el- mira, yo peso 70 y voy a hacer un esfuerzo para bajar a 65, pero resulta que no pesas 70 sino 80. Claro. Entonces tu programa de dieta no sabemos si Claro. funciona bien o mal, ¿no es cierto? Y no solo es el tema que algunas personas han señalado que el déficit del gobierno central es mayor, sino que el déficit del conjunto del sector público es mayor, ¿no? Y cierto es que el gobierno no es dueño de todo el sector público, pero el gobierno tiene la obligación de mirar la película completa, ¿no? Y en realidad el déficit del conjunto del sector público es de más de 7 mil millones, entre 7 y 8 mil, dependiendo de cómo se calcula, en fin, no vamos a entrar en centavos, pero entonces no es 4.7, es más de 7. Entonces, si empezamos con cifras malas o autoengañándonos, no está bien, pues es una mala costumbre en el Ecuador. Nos encanta autoengañarnos, ¿no es cierto? Decimos, mira, no, el asunto no es así. Pero algunos dicen no es que les encanta engañar, sino que ponen unas cifras que estén de acuerdo a lo que dicen en el discurso. Sí, bueno, les pasó con la pero es deuda, nos autoengañarnos. pasa con la Claro, deuda. pero es autoengañarnos y tratar de engañarnos a nosotros Ya. mismos, a la población, diciéndole, ¿no? Entonces yo creo que está bien el ajuste, hay que hacer el ajuste fiscal, pero hay que estar consciente que es mayor. Ya. Entonces la pregunta es, si es mayor, ¿cómo vas a hacer? ¿No es cierto? Luego, dentro de este tema fiscal, no está claro, porque recordemos que el problema fiscal en el Ecuador es doble. Es que tú tienes un déficit entre 7 y 8 mil millones y tú tienes pagos de deuda que también son de 7 u 8 mil millones. Para redondear nuevamente, ¿no? Alguien puede llamar y decir, vea, usted está diciendo 7, 8 y es no sé qué. Bueno, no importa, no vamos a discutir. Entonces tienes un déficit de 7, 8 y tienes pagos de deudas anteriores de 7, 8. Entonces digamos que lo uno lo vas a ir reduciendo, está muy bien, ya. Pero tienes la carga de las deudas anteriores, más las deudas que vas a seguir adquiriendo. Entonces la pregunta es cómo vas a manejar eso. Y eso no nos han dicho nada, ¿no? Dice que hay un perfilamiento de la deuda y ¿qué significará? Sí, la idea se dice es conseguir deuda más barata Ya, para cambiar por la y a otra. más tiempo, ¿será? Sí, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, una buena parte de la deuda es con la China.
Son casi ¿Qué vamos a hacer con la China? 11.000 millones. Vamos a sentarnos con la China. No es un tema de que consiga otra deuda. Es probablemente un tema que hay que sentarse con la China y decirles, vean, muchachos queridos, las condiciones de deuda son bastante malas con ustedes, mejoremos, ¿no? Y no tiene nada de malo sentarse a negociar. Porque también le he oído al gobierno que dice muchas veces, vamos a aceptar los compromisos internacionales. Y sentarse a negociar no es no aceptar. Yo puedo ir al banco y decirle, vea, usted me está cobrando el 10, sentémonos a negociar el 9. Yo no estoy diciendo que no reconozco la deuda. Solo estoy diciendo que mejoremos necesito las condiciones, claro. Exacto. Entonces, yo creo que es un tema bien importante y sobre el cual no hay claridad, ¿no? Aquello de que alguien nos podría prestar, qué sé yo, los 10.000 o 12.000 millones de dólares para comprar este paquete de deuda y al 6% y a 20 años, ¿esas cosas se han dado alguna vez? En esa magnitud no se va a dar. No se va a dar lo que tú. Por tramos. Pero en todo caso sí, algo puedes hacer por estilo, pero no está claro en todo caso, ¿no? El gobierno no ha dicho, verá, yo voy a ir al Fondo Monetario y con el fondo voy a conseguir 5 y voy a ir y hacer una emisión de deuda que aunque ya no sea al 9 será, bueno, por alguna razón va a ser al 6 o al 7 y van a ser otros 5, yo qué sé, ¿no? Entonces no está claro el tema. Yo sí creo que se puede hacer. Pero entre otras cosas implica pasar por el Fondo Monetario. Nos guste o no nos guste, esto no es un tema de uno dice estoy enamorado del fondo. No es que uno esté enamorado del fondo, pero es un camino para pasar, ¿no es cierto? Es como una garantía que nos puede dar frente a un problema. Es como si tú vas al banco y al banco le dices, vea, tengo una deuda grande, arreglemos esto, y te van a decir, vea, pase primero por el departamento de riesgos que le van a hacer un análisis justamente de riesgo. Tú dices, no quiero pasar por el departamento de riesgo. No me caen bien. Exacto, porque me van a analizar y van a decir esto está bien, esto está mal, tiene que hacer tal cosa. Entonces te dicen, bueno, si no pasa por el departamento de riesgos no funciona, ¿no? Entonces yo creo que se pueden hacer cosas, pero no está claro. A eso yo me refería, te decía, me parece que está bien, pero es insuficiente y no está claro. La declaración es buena de perfilar, pero ¿cómo lo van a hacer? Exactamente. En esto realmente lo importante es cómo. Porque uno siempre puede decir, lo voy a hacer, ¿no? Pero está bien. La tercera cosa que yo te decía es que hay algunas malas ideas, ¿no? Y malas de verdad. Por ejemplo, una muy mala idea es esto de encerrarle al Ecuador, ¿no? Es una muy mala idea. Aranceles más altos, ¿no es cierto? Porque una parte de la recaudación adicional que va a obtener el gobierno es en base a aranceles, ¿no es cierto? Les llaman sobretasas, no importa los nombres. En definitiva, estás poniendo más barreras al comercio. Es una mala cosa. Ese 10% por kilo es una sobretasa indiscriminada. Es un conjunto de adicionales que se van a cobrar en muchísimos productos, más el impuesto a la salida de divisa, que es cierto es que tiene huecos del ISD, está exonerado por aquí, está exonerado por allá, una serie de cosas, bueno, pero el resultado es que tú tienes un país con barreras externas bien altas, ¿no? Y mira, eso hay que estar conscientes, un país pequeño, cerrado al mundo, es un país que se complica la vida. Porque creemos que al poner las barreras, lo único que estamos es fomentando, frenando las importaciones. En realidad, al frenar las importaciones, estamos frenando todo el aparato económico. Y en particular, indirectamente, el aparato exportador, ¿no? Entonces, un país cerrado al mundo es un país que no está aprovechando las oportunidades que hay en el mundo, ¿no? Y esto de que el único sector en el que de alguna manera se ve que tiene algún beneficio o algún incentivo, para llamarlo así, que es el sector exportador, ¿crees que sí? Que lo que se castiga es al importador y al comerciante. No, yo te digo, miren, indirectamente se afecta a toda la economía, todos, incluyendo los exportadores. Ahora, sí está bien que a los exportadores les den 2 o 3 cosas. La devolución. Por ejemplo, la devolución de impuestos, por esta famosa frase de que uno no exporta, no debe exportar impuestos. Está bien, se les devuelve. A través del ISD, a través del mecanismo de drawback que existe en muchas partes del mundo, que simplemente es una devolución de impuestos, que ojalá lo hagan sencillo. Porque mira, ¿cuál es el problema? Esto ya existe en el Ecuador desde hace algunos años. Pero 2000, le están debiendo 2014, creo. Pero mira, hay dos están problemas debiendo, ahí. no les han pagado. El primero, que no devuelven, claro. Entonces, si tú dices, tú vas a regalar algo y nunca les regalas, entonces todavía me quedas debiendo el regalo, ¿no? Segundo, que el mecanismo que se puso en el gobierno de Rafael Correa fue el típico, yo llamo esto, hacer las cosas con freno de mano, ¿no? O sea, tú dices, voy a hacer porque me dicen que hay que hacer, pero le pongo freno de mano porque, ¿no?
porque no creo en esto, entonces tengo que ponerle freno de mano. Entonces resulta que era un mecanismo que decía, estoy exagerando, pero Sí. si tú exportas camisetas a Rusia tienes tanto de devolución, pero si exportas pantalones a Rusia ya no es lo Ya mismo. no es. Entonces, si exportas a Checoslovaquia, entonces había todo un listado dependiendo si es aquí, si es allá, si es esto, lo cual no tiene sentido. El exportador, no importa dónde diablos exporte ni qué exporte, tienes que hacer un mecanismo sencillo donde tú le digas, verá, yo le voy a devolver el 3%, por decir algo, ¿no? Creo que en Perú es del 5%, si mal no recuerdo. Que devuelvo tanto y se acabó. Y no importa si es ropa, si es esto, si es chocolate, si es a Rusia, si es a todos los Estados Unidos. productos Y un con un mecanismo porcentaje, sencillo, se ya. acabó. Sí. Algunos te van a engañar, sí, habrá gente que te engañe. Porque habrá gente que diga, vea, yo me voy a buscar la manera de aparecer como exportador, aunque no lo soy, para que me den ese 3 o 4 o 5%. Ya, pero realmente no puedes aplicar siempre esa filosofía de que porque hay unos pecadores le tienes que aplicar complicaciones a todo el mundo. Trata de identificar al pecador y cáele. Pero ahí ¿no? dice que hay 2.000 millones de dólares que no se Claro, recaudan pero eso es y en que van a, importaciones. claro, Pero eso es y en que importaciones. van a trabajar, pero Está sí bien, tiene pues. identificado Cáigale, cómo, sí. pero ¿cómo es posible que entonces nos digan ahora sí les vamos a cobrar? Claro, Resulta, sí sabíamos, pero no les Claro. caíamos. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, te decía, esto de encerrar al Ecuador sobre sí mismo me parece un gran error. No, es una cosa muy peligrosa. Es más, yo creo que lo que debió haber anunciado el gobierno es que el Ecuador se integra a la Alianza del Pacífico. En lugar del ALBA, vivimos 10 años con el ALBA, ¿no? Que era una barbaridad en todo sentido. Integrarnos a la Alianza del Pacífico, donde están México, Chile, Colombia, Perú, están por entrar Panamá y Costa Rica, que es una alianza cuya intención es abrirse al mundo y aprovechar las oportunidades, ¿no? y hacerlo en conjunto, que Hacerlo te en ayude. conjunto. ¿Cuál es el océano estratégico de este siglo? Es el Pacífico. Así como el Atlántico fue el océano estratégico del pasado, digamos así, hoy es El Pacífico. el Pacífico. Y estamos ahí. ¿Qué más queremos? La naturaleza nos ha puesto al lado del Pacífico, ¿no? No lo estamos aprovechando. Entonces, la Alianza del Pacífico, como su nombre lo indica, es exactamente eso. Entonces, el Ecuador debió haber dicho, vea, yo creo que una cosa fuerte, justamente decíamos las cosas que no están o están erradas, es decir, vea, voy a entrar a la Alianza del Pacífico, ¿no? En lugar de estarnos encerrando más bien. Entonces yo creo que eso hubiera sido todavía una oportunidad importante. Que podría darse. Claro, porque son desafíos, ¿no es cierto? Cuando tú dices, a ver, yo tengo una pequeña empresa y viene una empresa más sólida, ¿no? Y viene y quiere aliarse conmigo. Para mí es un desafío, ¿o no? Y es un desafío, pues me obliga a mejorar, a cambiar, a comprometerme. Entonces, Hasta para que no se arrepiente el que se asocie. Exactamente, ¿No es cierto? exactamente. Está en línea telefónica el perdón. economista Carlos Julio Emanuel y nos queda debiendo todavía una... Sí, estamos en una categoría. Y yo quería saludar al economista Carlos Julio Emanuel. Estamos acá conversando con el doctor Pablo Lucio Paredes. Economista Francisco Rocha le saluda. Queríamos consultarle de lo que nos acaba de decir Pablo Lucio. Él encuentra entendible un poco algunas cosas y nos está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo de las medidas. No ha querido calificar si es un programa económico, si es hoja de ruta. Dice, más allá de eso, aquí hay estas medidas que en unos casos son buenas y en otros casos no tanto, y hay algunas que parece que sí son malas. ¿Cuál su evaluación del tema, señor economista? Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Pablo Lucio. No escuché toda la intervención de Pablo Lucio, pero del resumen que usted hace, yo tendría que decir que estoy de acuerdo. Algunas cosas están bien, otras están por hacerse. Concuerdo también en que esto no constituye ningún plan. Son medidas que se han tomado en el camino, pero no se está enfrentando el problema o los problemas de fondo que tiene la economía ecuatoriana. Por un lado, una situación donde la economía no crece. Mire usted, por un lado, el Fondo Monetario dice que este año creceremos al 0,2%, el Banco Central entiendo que dice que creceremos al 0,6 o al 0,7. En cualquiera de los dos casos es un crecimiento penoso. En el caso del 0,2%, poco para que la red de audiencia pueda dimensionar qué significa esa cifra. De continuar a ese ritmo, pues duplicaríamos el tamaño de la economía en 350 años. Y si somos más optimistas y decimos que es el Banco Central el que tiene razón
entonces diremos que creceremos o duplicaremos el tamaño de la economía en 100 años. Yo no creo que esto debe alegrarnos de ninguna manera. Es un problema grave que tiene el Ecuador, que no crece y por lo tanto no puede aumentar el ingreso per cápita y por ende la calidad de vida de los ecuatorianos. Mire usted por otro lado, economías como la China en su momento crecían al 12, 14%, duplicaban su tamaño en 5 años, 6 años. Ecuador tiene que retomar la senda que tuvo antes, un crecimiento de 4 o 5%, para que por lo menos cada generación el tamaño de la economía se duplique. Ese es un problema grave que tiene el Ecuador y que no se lo enfrenta. ¿Cómo enfrentarlo? En parte aquí lo acabo de escuchar a Pablo Lucio. Hay que abrir la economía, hay que olvidarse de ese criterio de comarca o de aldea que algunos todavía tienen y pensar en que hay que unirse a este mundo que es globalizado, donde todo el mundo puede hacer comercio en tiempo real. Unirse ciertamente a los países de la cuenca del Pacífico es lógico, debió hacerse hace tiempo. No debimos habernos cerrado a seguir haciendo acuerdos de libre comercio. Leí hace poco una declaración de la ministra de Relaciones Exteriores y ella decía claramente, estamos opuestos a los tratados de libre comercio. No sé cómo entonces Ecuador llegó a un tratado de libre comercio con la Comunidad Económica Europea hace poco tiempo. Leía una declaración del ministro de Finanzas donde decía que no se había eliminado el impuesto a la salida de capitales porque decía él, no sé de dónde sacó esta idea, que en una economía dolarizada no se puede eliminar el impuesto a la salida de capitales. Entonces yo pregunto, ¿Panamá tiene impuesto a la salida de capitales? ¿El Salvador tiene impuesto a la salida de capitales? Entonces, estas son cosas fundamentales. Ecuador, para crecer, tiene que atraer la inversión extranjera, ya sea abriéndose al mundo, como debe ser, para que venga más inversión extranjera tomando medidas sensatas. Eso sería un primer comentario, licenciado. Le pido que nos acompañe entonces, Pablo Lucio, del planteamiento que nos hace el economista Manuel Claro. Dice hay que abrirse al mundo y dejemos de ser un poco aldea. Pero en esta aldea hay ganadores y en estos 10 años estos ganadores que son empresarios, que no es que sea que la década ganada les llegó a ellos y les gusta a ellos que tengan aranceles y que se defienda, tanto que el criterio es primero lo nuestro y uno dice, ¿qué nomás era lo nuestro? ¿Cómo empatamos estas dos cosas? Defender estas iniciativas, aquellos que ya han invertido, pero también a la ciudadanía que debe tener la posibilidad de comprar lo que quiere y a los precios que puede. Sí, saludos a Carlos Julio. Mira, tú has planteado el problema, ¿no? Es decir, por un lado tú tienes algunos empresarios que hacen ganancias excepcionales, porque la protección lo que te genera es ganancias excepcionales. No es porque son buenos. No, te genera ganancias excepcionales porque estás protegido, nada más. Y muchas veces incluso con mermas o sin esfuerzos en calidad. Y no hace falta entrar en detalles, ejemplos de la vida diaria, pero creo que todos conocemos ejemplos de productos protegidos que se venden porque no hay alternativa y que uno sabe que la calidad es muy mala, ¿no? Entonces estás protegiendo a los unos, pocos, a cambio del conjunto, no solo del consumidor, sino de los otros empresarios, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de filosofía que el Ecuador tiene que tomar una decisión una vez por todas de qué mismo queremos. Porque si tú miras los últimos 30 o 40 años, hemos tenido periodos donde hemos dicho hay que abrirse, hemos tenido periodos donde hemos dicho hay que abrirse más o menos, ha habido periodos en que hemos dicho no hay que abrirse. Eso no es una visión, ¿no es cierto? No. Tú tienes Chile, por ejemplo, que decidió desde los años 80 que se abría al mundo sistemáticamente. Entonces fue a buscar acuerdos con todos los países, ¿no es cierto? Más allá de los gobiernos, uno más de aquí, uno más de derecha, uno más de izquierda, todos han seguido con ese plan de bajar aranceles y de abrirse y de abrir acuerdos con el mundo, con todo el mundo, no solo con el vecino, sino con todo el mundo, ¿no? Perú lo está haciendo desde hace 30 años, en fin. El Ecuador tiene que tomar la decisión algún rato, porque también hoy podríamos decir, ya, abrámonos. Y resulta que dentro de 7 años otra vez viene alguien y dice, no, ahora cerremos. No, eso no tiene sentido, hay que tomar una decisión, ¿no? Carlos Julio mencionaba el tema de la Unión Europea, que el gobierno de Correa lo hizo, sí, pero hay que recordar que lo hizo
con Ya una raja. a última claro, hora, sí. con muchísima mala gana. Y la única razón por que lo hizo es porque los empresarios o quien sea le dijeron, verá, si el 1 de enero no hay un acuerdo, hay aranceles en Europa que van del 5 al 40%. No, para las flores, para Ya, la para pesca, todo. para esto, del 5 al 40. Entonces el gobierno dijo, caramba, ante eso voy a firmar. Pero no lo hizo porque era estratégico, no lo hizo porque creía, lo hizo porque no quedaba Tanto más. que mientras negociaban, el canciller decía que no Cierto, comparten con eso. tienes razón, claro, Sí, o sea, claro, es verdad, no me acordaba. y nos acaba de recordar que nuestro actual canciller también, mientras el ministro Campana, que vendrá ahora, está buscando cómo hacerlo. Sí, entonces hay que decidir si queremos, no solo como gobierno de hoy, abrirnos al mundo o no. ¿No? Hay que recordar que el Ecuador, fuera del petróleo, que es un caso especial, porque la verdad en el petróleo no tenemos mucho mérito, está ahí y ya, pues, ¿no? Exportamos, incluyendo turismo y todo, exportamos más o menos 15% del PIB, que son más o menos 15.000, un poquito, 15.000 millones de dólares, ¿no? Es poquísimo, es poquísimo. Hay países que en la misma proporción, digamos, de Con población tamaño, y de de todo, economía. no están en 15, están en 20, están en 25, están en 30, están en 35, en 40, en 50.000 millones. El Ecuador está en 15. ¿Por qué? Porque el Ecuador no es un país tan abierto al mundo como creemos, ¿no? Tenemos trabas, tenemos pocos acuerdos de comercio y no tenemos sobre todo una visión de decir, en el mundo están las oportunidades. ¿Qué es lo que pasaba con el gobierno anterior? Que decían, es que en el mundo hay riesgos. Sí, por supuesto. Por Es una supuesto que hay selva riesgos. donde viven los más fuertes. Exacto, sí, así es. Pero así es la vida diaria también. Entonces, todas las personas deberíamos decir, como salir a la vida es riesgoso, mejor me quedo en la No casa. salgo para que no me atropellen. Exactamente, Ya. es eso. Entonces, en el mundo hay riesgos y oportunidades. Hay países que dicen hay más oportunidades que riesgos. Hay países como el Ecuador que han dicho hay más riesgos que oportunidades. Ya está, es la diferencia, ¿no? Entonces el Ecuador tiene que tomar una decisión de caminar, aprovechar esas oportunidades mirando al mundo. Hablábamos del tema de la Alianza del Pacífico. Yo creo que ese es, Esa no es una no es que yo salida. esté enamorado de la Alianza del No, Pacífico. pero que es una puerta ahí. Pero es que, como decíamos antes, es bueno juntarse a otros porque los otros te ayudan a... No, es como cuando la gente, aquí estamos hablando de la Carolina, cuando la gente sale a trotar. Bueno, hay gente que trota sola, pero hay mucha gente que trota en grupo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué trota en grupo? Se sienten. Porque se apoyan unos a Claro. otros, ¿no es cierto? El uno va Se adelante, sienten luego protegidos, pasa. Exacto, y te incluso, apoyan y sí, te sí. empujan y si estás cansado... no el se otro- quede, Exacto. claro. Hay toda esa cosa, ¿no? Y te dicen, ve, te doy consejos de entrenamiento, te doy esto, ¿no? Tómate una Ya. cola antes de ir a correr. Pero estás más comunitario sí. que algunos que se han declarado Exactamente, comunitaristas. es verdad, es verdad. Señor economista Manuel, visto así, uno diría, claro, la economía también tiene estos vaivenes. A mí me preocupan estos 9 grupos económicos beneficiarios de estos 10 años que se han consolidado, en algunos casos groseramente. Digo, ¿estarán ahí esos 2.000 millones de dólares que identifique el gobierno que no han podido comprar por el contrabando o cobrar, digamos, por el contrabando? Estos 1.600, 1.700, como diría Pablo Lucio, no le subamos, sino le pongamos en 2.000 millones que recoge el gobierno, ¿nos sirven realmente para dar un cambio o seguimos insistiendo en el programa de los 10 años, economista Manuel? No, yo pienso que no hay que insistir en el programa de la década perdida. Estos argumentos, estos temas que estamos tratando de la protección a la industria no son temas nuevos en la historia del pensamiento económico. Si uno se remonta al siglo XVII, XVI, el mercantilismo era el orden del día. Entonces volvemos a tener esa noción mercantilista superada, se supone, hace mucho tiempo. Hoy escuchamos los mismos comentarios, hay que proteger a la industria nacional. ¿Y por qué tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿No es mejor abrirse al mundo como lo han hecho países que ya ha señalado aquí Pablo Lucio, Chile, el Perú recientemente? ¿Por qué tomar medidas supuestamente contra el contrabando subiendo aranceles? Ese es un contrasentido. Si justamente el contrabando se produce porque hay aranceles altos. Usted quiere combatir el contrabando, ponga un arancel flat, bajo, para todos los productos y se acaba el contrabando. Ponga aranceles altos y usted fomenta el contrabando. Es un contrasentido. Ahora, el tema del libre comercio,
el tema de los tratados con otros países. Efectivamente, como dice Pablo Lucio, ese tratado que se firmó finalmente con la Comunidad Económica Europea se lo hizo a regañadientes, y porque efectivamente, faltando 6 meses para culminar el gobierno anterior, estábamos a punto de perder preferencias para las exportaciones de nuestros productos claves, banano, camarón, atún, entre otros. Se vieron forzados a llevar adelante ese acuerdo, porque recordemos algo, licenciado, si alguna vez a alguien se le ocurre leer un librito que publicó el expresidente que se llama, tiene un título muy raro, dice, de la Banana Republic a la no república, o sea, él entonces manejó la no república. Pero ese libro que se ha escrito o se ha traducido casi a todos los idiomas, creo que falta el esperanto y el sánscrito, pero se ha traducido a todos lados. Es realmente una oda a la autarquía, es una oda al no comercio. Es una tesis de que el comercio es malo. Ahí está la base de por qué el gobierno anterior y muchos de sus seguidores argumentan y siguen argumentando de que no conviene llevar adelante estos procesos de integración con el mundo, porque ahora estamos hablando de integración con el mundo. Yo no sé cuántos acuerdos tiene Chile, seguramente 60, 70, 80 acuerdos, algo parecido Perú, y el Ecuador tiene uno. Mire usted cuántos acuerdos tiene Panamá, cuántos bancos tiene Panamá, cuántos bancos extranjeros, y el Ecuador tiene uno. Uno que tampoco funciona como banca extranjera, me refiero al Citibank. Sí. Porque el Citibank no es realmente un banco extranjero en el sentido completo de la palabra. Entonces, algo estamos haciendo mal. Yo creo que debemos sentarnos, como dice Pablo Lucio, y ponernos a pensar en cuáles son los grandes objetivos nacionales de una vez por todas. Tarea que le hicieron hace tiempo en el Perú, hace tiempo en Chile, hace tiempo en Colombia. Eso es lo que nos hace falta, licenciado. Pablo Lucio, ¿cómo hacer un plan nacional que fijemos objetivos nacionales si incluso ahora, de estos 10 años, que son los mismos que nos gobiernan, Pablo Lucio? Los 2 vicepresidentes del expresidente son los que ahora están. Es una gran pregunta, Francisco, y te voy a contestar. Sí. No tengo la más mínima idea ¿Sí? de cómo se hace. Por una simple razón. En el Ecuador no tenemos la capacidad de juntarnos para discutir a fondo las cosas. Lo que hacemos es conversar, ¿no? A veces más bravos, a veces más alegres, ¿no? Con mejor o peor humor, pero no tenemos organizaciones, instituciones, mecanismos para como ecuatorianos sentarnos a conversar entre nosotros. Yo fui candidato a la asamblea de Montecristi, tuve el honor de ir porque la gente me eligió, y yo fui, haciendo un paréntesis, digamos, de mi vida normal, llamémosla así, fui a la política, y lo hice porque yo pensé que una asamblea constituyente, que tiene ese nombre, era un espacio de discusión entre ecuatorianos, justamente de eso, ¿no? Absoluta minoría. Claro, me encontré con que la mayoría más o menos decía, yo soy mayoría, así que ¿Y ya está? te oigo por educación. Al final ya ni siquiera nos oían por educación. Y nada más, ¿no? Pero nosotros ponemos lo nuestro. Entonces, no tenemos esa capacidad de sociedad para ir discutiendo las cosas. También hay que reconocer, si uno toma el caso del Perú, por ejemplo, que no creo que los peruanos hayan tenido una capacidad de meditar, sino que Alan García, el joven, el primero, ¿no? ¿Te acuerdas? El caballo loco. Los romanos, exacto. Sí, claro. Los romanos, ¿te acuerdas? Había Plinio el joven y Plinio el viejo, Claro, ¿no? claro. Lo mismo había Alan García el joven y luego el... pero bueno, él dejó la economía en soletas, que cuando llega Fujimori, yo no creo que Fujimori se sentó a ponerse de acuerdo con todo el mundo, sino que la crisis tan profunda les llevó a una visión de largo plazo que luego todos los demás han seguido, ¿no? Entonces, tampoco fue una cosa, ¿me entiendes?, consensuada, sino un poco de haber tocado fondo, ¿no? ¿Y habremos tocado fondo o todavía nos falta? Yo creo que no, y la dolarización en eso es muy útil porque nos ayuda a no tocar fondo, sino estar más o menos por ahí flotando, ¿no? Entonces, eso le falta a la sociedad ecuatoriana. Pero, como yo después de un rato tengo que irme, quería comentarte 2 o 3 temas que no hemos incluido en la agenda de lo que falta, de lo que está mal, en fin. Una primera cosa es que es una pésima idea, así como la idea de cerrarse al mundo es una pésima idea creer
que las pequeñas empresas tienen que ser promovidas y las empresas medianas y grandes tienen que ser castigadas. Es una Los pésima 300.000, o sea, no crezca. Hasta 300.000 Sí, gane, que exacto, no le voy a molestar. Exactamente. Es una pésima idea. Porque las que aportan productividad, inversión, etcétera, etcétera, son las empresas medianas y grandes. Las pequeñas tienen un rol que cumplir en la sociedad, pero cuanto tú más empujas las pequeñas, menos generas productividad, que es la esencia del desarrollo, ¿no? Y hay muchos estudios que muestran eso, que en América Latina hay un exceso de empresas pequeñas que no crecen, que no dan el salto, ¿no? Entonces, es una muy mala idea. Si tú crees que es bueno tener impuestos más bajos, entonces tienes que aplicarles a todo el mundo. No es que el uno, el otro hasta 300 y por qué no hasta 400, no. Entonces, esa es una muy mala idea, ¿no? El otro tema que falta, en cambio, es el tema del seguro social. Nosotros en la Universidad de San Francisco sacamos la semana anterior el número, creo que es 70 o 71 de la revista Coyuntura, y Carmen Corral y Rodrigo Ibarra plantearon ahí un artículo muy bueno mostrando la real situación de la seguridad social. Y el tema es muy sencillo, más allá de complicaciones, hoy estamos tomándonos alrededor de 1.500, si no más, pero digamos redondear 1.500 millones de dólares del patrimonio de la institución. No es posible que a estas alturas de la vida, un país joven, con muchos afiliados y pocos jubilados, ya se esté comiendo el patrimonio. Lo que debería estar aumentando el patrimonio. Es una cosa gravísima. No se ha tocado el tema, no se ha mencionado, no se ha dicho nada. Quizás en una siguiente fase. Pero es que dicen que entre 800 gastan 700 y sobra 100. No. Ahí hay un hueco. Hay que ver las cifras de los expertos. Hay un hueco de 1.500 millones de dólares. Ahora, si no es así, entonces yo sí esperaría que alguien me escriba, por ejemplo, a la universidad y me diga, vea, el artículo de Ibarra y Corral está totalmente equivocado. Ahí están las cifras muy claras. Y además, si uno hace números así rápidamente, efectivamente, lo que ellos dicen es la realidad, ¿no? Entonces, nos estamos comiendo el patrimonio. Mira, esto es más o menos como si tú dices, a ver, a los 30 años, por decir algo, yo empiezo a planificar mi jubilación y voy a ahorrar poquito a poco, constituir un patrimonio que a los 25 años o lo que sea, me va a servir para mi jubilación, ya. Y llegan a los 45 y dices, ya, qué aburrido de estar acumulando patrimonio. Me voy a gastar. Voy a empezar a gastarme el patrimonio. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos ido acumulando poco, pero hemos ido acumulando y ahora de repente hemos dicho, bueno, no sé quién ha dicho, pero digamos, hemos dicho, ya no hay que acumular patrimonio, ahora va a disminuir. No tiene sentido, es un tema muy grave de la sociedad ecuatoriana que no lo estamos enfrentando, ¿no? Y el otro tema que eso queda pendiente entonces. Es un tema muy importante que falta, pero es muy importante. Claro. Y es un tema desafiante, porque el rato que empiezas a comerte el patrimonio, ahora tienes que decir, voy a volver a acumular patrimonio y pasar de lo uno al otro. Como sociedad es difícil. Alguien tiene que tomar la decisión. Y alguien tiene que hacer el esfuerzo. Entonces nunca es agradable a la gente decirle, ve, ahora hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Y la última cosa que yo quiero poner es, hace un tiempo yo conversaba con Mauricio Dávalos, y lo menciono porque siempre me parece importante, como es la expresión, dar al César lo que es del César. Conversábamos sobre este tema, que este concepto de empresa de responsabilidad limitada que fue creada en el mundo hace 500 años y es una de las razones del auge empresarial desde hace 500 años, que lo que te dice es, hay una separación entre lo que es la empresa y lo que es mis finanzas personales, ¿no es cierto? Obviamente. Si lo que pongo en riesgo y lo que es mío. Claro. Exacto. Salvo si yo cometo ilegalidades en la empresa, es obvio que tienen derecho a venir a buscarme. Claro. Pero si no es así, yo no tengo por qué responder. Que es una cosa que ha pasado en estos 10 años en el Ecuador, que hemos ido quitando ese muro, como ha dicho el gobierno, Rafael Correa, ha ido quitando ese muro, ¿no? Mezclando las dos. Y no solo mezclando, sino además poniendo sanciones penales. Ni siquiera solo es un tema de sanciones administrativas, de lugar. No. Has ido al campo penal en muchas cosas, ¿no? Te vas preso por cualquier cosa. Y entonces eso es grave. Hay gente que dice, uy, no es así, que vayan presos, que no sé qué. No. Hay una cosa que es la empresa y una cosa que es la persona, ¿no? Y ese tema de ir eliminando ese concepto, yo creo que es una de las cosas más graves, de las que poco hablamos, pero una de las cosas más graves que ha sucedido en el Ecuador. Gracias, Pablo Lucio. Y para concluir, señor economista Emanuel, le diría, ¿qué perspectivas ve usted en el sentido de que podamos, qué debería el gobierno, no sé si a final de año, completar en el programa? Bueno, algo que faltó definitivamente, licenciado, es el tema referente a la deuda externa. Más allá de que falta transparentar cifras, lo que dice Pablo Lucio en el tema del seguro, comencemos conociendo las cifras.
Él mismo dice que de repente alguien podría decir esas no son las cifras. Bueno, alguien tiene que decir estas son las cifras. Así ocurre en la seguridad social, como ocurre en el tema de la deuda externa. El presidente Moreno dice que estamos cercanos al 60% del Producto Interno Bruto con respecto al total de la deuda. El ministro de Finanzas habla de una cifra inferior. Hay una confusión de conceptos. El tema de transparentar las cifras es fundamental. Y usted pregunta, ¿qué falta completar? Falta que se le anuncie al país cómo vamos a reestructurar una deuda externa que en las actuales circunstancias es impagable. El mismo presidente lo ha dicho. No es posible que estemos dedicando más de 10.000 millones de dólares anualmente al servicio de la deuda, casi la tercera parte del presupuesto del Estado. ¿Sí? Ese es un tema fundamental que hay que se ha mencionado, pero como Pablo Lucio decía, todavía no nos dicen cómo, pero se menciona que hay que hacerlo. Dicen que se perfilará la deuda. Bueno, claro, hay que cambiar el perfil de la deuda, hay que hacerla de mayor plazo y con tasas de interés más bajas. Hay que ir al Fondo Monetario Internacional, no solamente de visita para saber dónde está ubicado en Washington, sino que hay que ir a plantear ya un programa económico que nos sirva como un aval, un certificado de buena conducta financiera, de buen manejo económico, para poder entonces acceder a los mercados financieros internacionales, a conseguir que los mercados acepten que Ecuador emita bonos a largo plazo, a tasas de interés razonables, que nos permita recomprar deuda cara y de corto plazo. Y esto no es nuevo, esto ocurre todo el tiempo en los mercados financieros internacionales. Lo hizo a los 3 meses de posesionarse el presidente Macri de Argentina, se lo puede hacer en el Ecuador también. Muchísimas gracias. Usted tiene resuelto ya, y le voy a preguntar también a Pablo Lucio, el voto en la consulta. ¿Ha meditado, leyó los adendums, economista Manuel? Sí, los he leído y voy a votar sí en todas las preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos, no por el sí. Eso ya es de cada uno, Pablo. Gracias, economista Manuel. Pablo Lucio, ¿has decidido eso? Sí, ¿y qué perspectivas ves con esto? Yo voy a votar por el sí. Lo único que me gustaría es que en la pregunta sobre el Consejo de Participación se quede con mucha claridad en qué es este nuevo Consejo. Ese es el cheque en blanco para algunos, ¿no? Sí, eso tiene que estar muy claro, qué hace, qué no hace. ¿Cuánto dura? Tú sabes que las autoprórrogas en el Ecuador nos encantan. Entonces, se transforman. Se instala el nuevo consejo y de repente dicen, yo estoy buenísimo aquí, me quedo, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de cosas que hay que poner muy claro, que no es para hacer cualquier cosa, que no es eterno, etcétera, que tiene que haber un mecanismo muy claro para elegir al consejo, al nuevo consejo de verdad y todo eso. Eso sí me gustaría ver con mucha más claridad, ¿no? Lo que tú dices, el cheque en blanco. Nunca los cheques en blanco son buenos, ¿no? Uno puede decir, es que ahora tengo un gobernante que es más buena gente. Esto no es un problema de ser buena gente o no. Exacto, no, es un tema de fondo que no se puede dar esos cheques en blanco, porque además el poder transforma a todo el mundo y transforma en general no en bien, sino en mal. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, a las órdenes. Saludos a Gonzalo y a las órdenes. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Pablo Lucio Paredes y el economista Carlos Julio Emanuel. Están ya en nuestros estudios el doctor Medardo Leas y el señor general Paco Moncayo para hablar justamente de la consulta, y luego, después de las 8, estará el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Enseguida volvemos. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana,